Quisiera empezar contándoos una cosa que ocurrió hace bastante tiempo. Sabéis, normalmente cuando uno está a punto de casarse, yo no sé ahora, pero en la época en la que yo empezamos a pensar en los planes de boda, se decía que el que se casa, casa quiere, ¿no? Así que Sara y yo empezamos a buscar una casa, dimos muchas vueltas y finalmente encontramos una casa que podíamos pagar con el sueldo que yo tenía, una vivienda de nueva construcción. Si os digo la calle, el nombre de la calle os va a hacer mucha gracia. La calle se llama Calle Rodahuevos, es una calle que existe, que está en Churriana. Os podéis imaginar por qué se llama así, ¿no? Es una calle cuesta arriba, tiene bastante pendiente. La cuestión es que conseguimos poder comprar esa vivienda y con mucha ilusión fuimos viendo el progreso de esa vivienda, cómo iba, pues ahí hay una foto de cómo se empezó a establecer la estructura. Nuestra casa era justamente esa, la parte baja. Y la cuestión es que llegó el momento, aproximadamente un año antes de casarnos, nos dieron la llave y decoramos la casa, la pintamos, la pusimos al gusto de Sara, obviamente, no al mío, porque era ella la que decidía en algunas cosas. Ella tiene mejor gusto que yo. Y cuando empezamos a vivir allí nos fuimos dando cuenta de un pequeño detalle, y es que en el salón salió una manchita en la pared del tamaño de un garbanzo, una manchita pequeña. Y esa manchita pequeña, era una manchita de humedad, fue creciendo poco a poco, fue creciendo, hasta que tuvo el tamaño aproximadamente de, pues no sé, de una sandía grande, ¿no? La cuestión es que esa manchita fue estropeando la pintura y fue estropeando el yeso también de la pared y fue destruyendo la parte externa de la pared. Nos pusimos en contacto con el constructor y el constructor vino, vio aquello y lo volvió a reparar. Arregló la pared, la volvió a pintar, pero al paso del tiempo volvió a salir otra vez esa manchita pequeña, esa pequeña manchita, y volvió a crecer y a crecer y a crecer y a volver a estropear la pared otra vez, ¿no? Tiempo pasado volvimos, ya no fue el constructor, fueron unos pintores que contratamos que cogieron y limpiaron la pared por fuera completamente. Restauraron toda la pared, volvieron a ponerle el yeso, volvieron a poner un protector de humedad, volvieron a pintar. Y a poco tiempo volvió a salir otra vez la manchita de humedad. Y la manchita de humedad siguió creciendo. La reparación no arregló el problema, porque el problema no estaba en la cara externa de la pared. El problema era un problema más profundo, era un problema de humedad más profundo en la pared, ¿vale? Y lo que ocurría es que cada vez que se reparaba lo de fuera, realmente volvía a salir externamente ese problema profundo, como este, que se ha ido a la luz, pero bueno. Independientemente de esto, como decía, este problema profundo volvía a salir una y otra vez, ¿no? Eso tiene mucho que ver con lo que me gustaría compartir con vosotros en el último capítulo del libro de Nehemías, ¿no? Tiene que ver mucho con la situación del pueblo judío, ¿no? De hecho, no sé si habéis ido siguiendo la serie. A muchos de nosotros nos hubiera gustado haber arrancado el capítulo 13, especialmente a mí, que he sido quien lo he tenido que estudiar. Porque el capítulo 12 acaba con una gran fiesta, recordáis, ¿no? Hay una gran alegría y se invoca a todo el pueblo y están disfrutando realmente, están viviendo de lo que Dios ha hecho por ellos, de la salvación que Dios, de la restauración de Jerusalén, que estaba totalmente destruida, estaba totalmente desolada, en un desierto, pero ellos entienden que Dios envió a Nehemías y que la reconstrucción increíble de esa ciudad en tan poco tiempo y la restitución del templo y la restitución de la relación con Dios había sido un regalo de su Dios, ¿no? De su Dios poderoso. Especialmente para los judíos era importante que el templo funcionase, que todos los servicios del templo funcionasen, porque como ya dije en su momento, el templo para nosotros quizá no tiene mucha relevancia, porque culturalmente no somos judíos, somos gentiles, acogidos por gracia, pero no tiene mucho sentido el templo, pero para los judíos el templo era esencial en su vida. Y una de las formas en las que se manifestaba cuál era la situación espiritual
del pueblo de Israel era si el templo funcionaba, si los servicios del templo funcionaban, si la gente asistía, ¿no? Si los levitas y los cantores participaban y el funcionamiento del templo se correspondía como Dios lo había establecido. Así que era muy importante para ellos. Pero antes de adentrarnos en los dos puntos de este capítulo que yo quiero compartir con vosotros, necesitamos saber algo. Y es lo siguiente, entre el capítulo 12 y el 13 hay un periodo considerable de tiempo. No van seguidos. El capítulo 12 y 13 no relatan cronológicamente una historia que continúa, sino que hay un lapso de tiempo en medio de ellos, ¿no? Este lapso de tiempo, este periodo, es considerable, está entre 10, 12, 15 años, y hacemos un poco de memoria en la historia de Nehemías, nos vamos al capítulo 1, debemos acordarnos que Nehemías, cuando habla con el rey, le pide un tiempo para ir a Jerusalén. No le dice, me voy a Jerusalén de forma continuada, sino que le está pidiendo un tiempo porque tiene una tarea que completar a él, que Dios ha puesto una carga en su corazón, y durante ese periodo de tiempo Nehemías se comprometió con el rey a que haría ese trabajo, ¿vale? El trabajo, como ya sabemos, era la reconstrucción de las murallas y de Jerusalén. Y al final del capítulo 12 lo que vemos es que Nehemías ha completado con éxito su trabajo. Nehemías ha terminado de hacer para lo que fue allí a Jerusalén. Y por lo tanto, Nehemías tenía que volver a llevar a cabo su tarea. Él estaba comprometido con el rey y tenía que volver a desempeñar su trabajo en palacio. Ahora, en todo esto que hemos visto en el capítulo 13, en todo este relato, hay, como he dicho, dos grandes aspectos, dos grandes puntos para mí muy importantes que tratan de mostrarnos y de enseñarnos el Señor, ¿no? No tenemos PowerPoint, o sea que vamos a tener que hacer las cosas a la antigua usanza, ¿verdad? Así que el primer aspecto que quería tratar con vosotros, que es el primer punto del bosquejo, es el peligro de pensar que el pecado no es peligroso, ¿vale? Parece un trabalengua, pero es, repito otra vez, el peligro de pensar que el pecado no es peligroso. ¿Por qué es importante para nosotros este relato del Antiguo Testamento y todos los relatos del Antiguo Testamento? ¿Por qué el Antiguo Testamento, aunque esté distanciado de nosotros mucho tiempo, es importante? Bueno, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 11 al 12, les dice a la iglesia de Corinto: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. El fin de los siglos está hablando justamente del periodo del Nuevo Testamento, del periodo en el que la iglesia se funda, en el que Cristo murió, resucitó, en el periodo de la gracia, suele llamarse. Dice que estas cosas que han ocurrido en el Antiguo Testamento son enseñanza para estas personas, para nosotros que somos partícipes de ese nuevo siglo. Por lo tanto, el que cree que está firme tenga cuidado, no sea que caiga. Es decir, lo que el pueblo de Israel ha vivido y lo que está escrito en la historia es una forma didáctica en la que Dios escribió teología para que nosotros entendiésemos cosas y estuviésemos atentas, ¿no? Y las tomásemos en cuenta, ¿no? Así que, obviamente, Pablo está hablando, en esta carta a los Corintios, está hablando del pueblo de Israel cuando pasaron, ¿acordás? Pasaron por el mar, se abrió, fueron bautizados, etcétera, etcétera, y muchos cayeron en el desierto por desobedecer a Dios, por no tener en cuenta a Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo, está hablando de este contexto, pero igualmente incluye también la historia que Nehemías nos relata en su libro, ¿no? De qué es lo que pasó, incluido en el capítulo 13 con el pueblo de Israel. Así que este texto nos informa obviamente de que Nehemías, después de ese periodo de tiempo, habla con el rey y le dice: mira, me gustaría darme una vuelta por Jerusalén, visitar allí a mis hermanos y ver cómo está Jerusalén, ¿no? Y eso es justamente lo que hace, ¿no? Llega allí Nehemías y cuando llega a Jerusalén se encuentra con una sorpresa, ¿no? No tengo el PowerPoint, pero hubiera puesto la cara de alguien sorprendido, ¿eh? Todos sabéis a quién me refiero. Pero se encuentra con una situación sorprendente. Se da cuenta de que cuando él se marchó las cosas funcionaban de una forma y cuando él vuelve las cosas están funcionando de otra forma distinta. Y lo primero con lo que se encuentra es con algo increíble. Se encuentra con un tal Eliasib, que era un sacerdote, era una persona cuyo trabajo era trabajar para Dios y para el pueblo, era alguien que intercedía con respecto a Dios, y estaba dedicado al templo, como he dicho.
era una persona que era conocedora de la ley de Moisés. O sea, si él trabajaba en el templo, tenía que saber cómo funcionaban las cosas en el templo. Y las cosas funcionaban en el templo tal como Dios se las había comunicado a Moisés para que se registrasen, ¿vale? Entonces, esta persona era una persona instruida. Era una persona que, no digamos que era un ignorante, él sabía que era lo que Dios quería y cómo funcionaban las cosas, ¿no? Especialmente todo el tema relacionado con los rituales y las ofrendas, ¿no? Así que, como decía, era una persona informada, pero vemos algo muy característico, y era, lo que sabía Eliasib, ¿había afectado a su vida a la luz de lo que se encuentra en Nehemías? En los primeros capítulos que hemos leído, en los primeros versículos de este capítulo, que hemos leído, nos damos cuenta de que Eliasib era una persona informada, pero no había sido afectado por lo que sabía de Dios, por lo que conocía de Dios, sino que vemos todo lo contrario. No solamente Eliasib, como hemos visto en el texto, había ignorado la prohibición de incluir a los amonitas y los moabitas en el pueblo judío, sino que se había emparentado con uno de los peores enemigos de Jerusalén, de este tal Tobías el amonita, que ya hemos oído y hemos escuchado a lo largo de toda esta serie. ¿Por qué Dios prohibió que tuvieran relación, que incluyeran a estas personas? Uno puede pensar o puede concluir que Dios en el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento, que Dios lo que busca es, no quiere saber nada de ningún extranjero y solamente está interesado en su pueblo, es lo que le importa. Pero la cuestión es que estos pueblos lo que buscaban era destruir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios era el pueblo que Dios había escogido para que fuera de bendición al resto de naciones, al resto del mundo. O sea, Dios quería que a través de Jerusalén, a través de Israel y de Judá, todo el mundo, todas las naciones pudieran conocer de la existencia de un Dios que quería salvar y rescatarlos y que quería tener una relación con ellos. Por lo tanto, Dios buscaba preservar a su pueblo, y justamente estos otros pueblos, amonitas y moabitas, lo que buscaban era destruir al pueblo de Dios, no destruir la representación de Dios en la tierra, ¿no? Es curioso que Eliasib se aprovechó de la autoridad que tenía sobre estas habitaciones en el templo y le preparó a Tobías una residencia de vacaciones. Le dijo, mira, cada vez que tengas que venir aquí a Jerusalén, no te preocupes, yo te voy a preparar un sitio estupendo para ti, ¿vale? Te voy a preparar un sitio muy bonito donde tú vas a poder estar. Y se le ocurrió que, bueno, el templo, ya que yo tengo posibilidad de poder influir ahí, pues bueno, total, nadie me va a decir nada, ¿no? Aparentemente parece que nadie me va a decir nada, ¿no? Pero es interesante, me resulta muy interesante cómo Eliasib se hizo dueño del templo para usarlo como él quiso, ¿no? Como bien le pareció. Realmente el templo no era de Eliasib, de hecho no era ni de Nehemías. El templo estaba dedicado a Dios, Dios era el dueño del templo. Y hay una similitud para nosotros, es decir, todo creyente es templo del Espíritu Santo, todo creyente ha sido comprado por sangre y le pertenece a Dios. Y en muchas ocasiones nosotros actuamos como Eliasib. Pensamos que nuestro templo, que nosotros mismos somos propiedad de nuestros propios deseos, ¿no? Así que si tú eres cristiano, tu vida y todo lo que se relaciona con ella ya no te pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y no solamente tus posesiones, sino también tus relaciones. Absolutamente todo lo que tiene que ver con tu vida le pertenece a Dios. Y Dios tiene un propósito en eso, no tú, ¿no? Ahora, ¿por qué Eliasib llegó a esta situación? ¿Por qué él, digamos que no pensó más allá de utilizar el templo, ¿no? Dice en Proverbios 9, versículo 17, dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Es decir, hacer lo que no tenemos que hacer es lo que muchas veces queremos hacer. Es lo que mayormente queremos hacer, porque es atractivo, es muy atractivo. Es atractivo para nosotros, es dulce, aparentemente es bueno, es apetecible, aceptable. De hecho, si tienes hijos, seguramente te habrás dado cuenta que cuando le prohíbes algo, basta con que se lo prohíbas como para que tengan más ganas de hacerlo, ¿no? Y le apetece, no subas allí que te puedes caer, y aquí está, ¿no? Especialmente mi hijo, estupendo haciendo ese tipo de cosas. Pero la cuestión es que el pecado se va a presentar siempre en nuestra vida como algo bueno, apetecible y justificado. Siempre vamos a encontrar una manera de justificar
el actuar o hacer una cosa de una forma u otra. Pero lo que no vamos a ver es que el propósito del pecado, el propósito es destrozar tu gozo y tu satisfacción en Dios. El pecado es la acción. El pecado va a tener un efecto en tu vida y en la vida de las personas que tienes alrededor tuya, ¿no? Y una cosa interesante que no nos damos cuenta es que el pecado, sí hay pecados grandes y hay pecados pequeños, aparentemente, externamente, delante de Dios los pecados son siempre un rechazo a su bondad y a quien es verdaderamente, pero lo peor del pecado es que el pecado te deshumaniza. El pecado nos convierte en lo contrario de lo que somos. Es decir, Dios creó al ser humano con un diseño y con una forma de vivir y de actuar, con unas necesidades dirigidas hacia Él, pero el pecado te convierte en un no ser humano, ¿verdad? Aparentemente el pecado promete la libertad, pero finalmente te convierte en un esclavo y te deshumaniza, te destruye, busca destruirte. ¿Y cómo hace esto el pecado? ¿Cómo nos seduce el pecado, no? Pues lo primero que hace es que el pecado se muestra como lo que es realmente lo que necesito o lo que es justo, lo que yo merezco, ¿verdad? En una conversación, por ejemplo, pues bueno, ¿cómo soy tentado? Pues gritando más. De esta manera puedo herir a la persona con la que estoy discutiendo y salir ganador, ¿no? Así me tienta. O en las relaciones, ¿de qué manera soy tentado? Cuando en una relación soy dañado, pues quizás castigando a la persona y dejándola de hablar, o actuando con frialdad, o incluso muchas veces somos tentados a la hora de exhortar a alguien, ¿no? Somos tentados por el miedo a perder la simpatía de esa persona. Es más cómodo no ayudar a un hermano cuando está destruyéndose y actuando en contra de su propia identidad, y somos seducidos a decir, bueno, finalmente amarlo es dejar pasar este tipo de cosas, ¿no? La idolatría de mi comodidad, ¿no? O descargar mi frustración sobre mi hijo. Soy tentado que cuando mi hijo actúa de una forma incorrecta, cuando está desobedeciendo y las consecuencias que eso tiene en su corazón, para mí es más cómodo actuar de forma con ira, castigarlo, en vez de sentarme con él y tratar que él entienda qué es lo que está pasando dentro de su corazón y darle la gracia que necesita para lidiar con su pecado, ¿no? Hay cientos de formas en las que somos tentados, ¿no? Una muy de la que solemos caer todo es cuando busco fallos y errores en las demás personas, en personas que creo que de alguna manera sobresalen más que yo, ¿no? Y la forma de sentirme bien es tratar de, en alguna cuestión personal, ver sus fallos, sus errores, sus pecados y sentirme mejor porque yo no los cometo, ¿no? Sabemos que esto es una necedad, ¿no? Ahora, por el texto, hay un detalle muy interesante que dice de este sacerdote, de Eliasib, que lo que buscó era agradar a Tobías. Dice que él buscó agradar a Tobías, quiso agradar a Tobías. Agradar a Tobías más que a Dios, ¿no? Finalmente, porque eso es lo que sus acciones pusieron de manifiesto. Es decir, para él lo más prioritario, lo más importante en ese momento era que Tobías estuviese cómodo y que estuviese contento con él. Es más, ¿quién no querría estar aliado con alguien de influencia ahora que no estaba Nehemías? Tobías era una persona de influencia, era un noble que estaba allí antes de que llegase Nehemías, y era una de las personas que, digamos, que como se dice aquí en Málaga, que partía la pana, era uno de los que era reconocido, ¿vale? Entonces, obviamente eso era muy atractivo. Y así pensó, bueno, ¿quién no querría un seguro de vida en caso de que las cosas se pusieran mal? Nehemías ya no está. Nehemías ya no está. ¿Quién va a actuar como Nehemías, no? ¿Quién va a proporcionarnos la seguridad si no es alguna de estas personas, no? Claro, y así no se dio cuenta de las consecuencias que esto tenía. No sabía lo que él estaba haciendo. No pensó bien, obviamente porque no veía con claridad, ¿no? Y es que el pecado lo primero que hace es disminuye la claridad de nuestro entendimiento, nos ciega, nos deja ciegos y nos deja sin capacidad de poder hacer un juicio claro de las circunstancias. Y si el pecado no es tratado, si nosotros no somos conscientes de que necesitamos mortificar el pecado, luchar contra el pecado con los recursos que Dios nos da, lo que ocurre es que en nuestra vida se origina una avalancha de oscuridad. Una avalancha de acciones que van a afectar y van a continuar permitiendo que caigamos en actitudes de esa forma, ¿no? Dice John Owen en un libro que os recomiendo que, si podéis, leáis, que se llama Lo que cada creyente debería saber sobre la tentación,
es un libro que se escribió hace mucho tiempo, dice: cuando una persona permite que sus deseos o sus emociones controlen su pensamiento, entonces dejará de pensar con claridad. A menudo la tentación cautivará los deseos y las emociones de tal manera que la persona ya no tiene control completo de su razonamiento. Antes de que entre en una tentación particular, puede ver con claridad que cierto curso de acción está equivocado. Sin embargo, cuando la tentación ha obrado sobre sus deseos y emociones, ya no podrá pensar con claridad. Muy pronto estará pensando en cómo justificar o excusar sus acciones pecaminosas. Fijaos lo peligroso que es esto, ¿no? Cuando estamos en esta situación de tentación, cuando caemos en un pecado, realmente esto nos oscurece la capacidad de por nosotros mismos entender qué es lo que está ocurriendo. Y no solo eso, sino que nos abre unas expectativas para seguir actuando de la misma manera. Como ya dije antes, Nehemías tiene que tratar un montón de cuestiones, ¿no? A priori, cuando llega allí, se encuentra con un listado de tareas tremendas, de situaciones que tiene que mirar. Y parece que no están relacionadas entre sí, pero yo hoy os quiero ayudar a que entendáis que sí que tienen relación, tienen mucha relación entre ellas y forman parte de esta escalera, de esta digamos, ¿cómo se suele llamar? Esta espiral, esta escalera de fichas de dominó que comienzan con una cosa y van creciendo y van actuando en la misma línea, ¿no? Como ya sabemos, lo primero que hizo Eliasib fue coger habitaciones del templo donde se almacenaban los diezmos, donde se almacenaba el grano y el aceite, ¿vale? Que el pueblo de Israel estaba obligado a dar, ¿vale? Ese diezmo y ese aceite, ese diezmo de aceite y cereal, no solamente eran ofrendas para Dios, sino que de ahí había una parte que se le daba justamente a las personas que servían en el templo, ¿vale? Así que fijaos qué interesante lo que ocurre en esta espiral, como digo, del relato. Eliasib utiliza esas habitaciones para que venga Tobías y viva ahí, y venga y campe a su ancha. ¿Qué ocurre? Ya no se puede almacenar el cereal y el aceite en esas habitaciones porque están ocupadas, y por lo tanto deja de recogerse las ofrendas y los diezmos, ¿vale? Eso está en el versículo 10, la primera parte. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Al no recibir los diezmos, los levitas y los cantores no podían vivir, no tenían comida de que poder vivir, no podían mantener a su familia. ¿Y qué pasó? Pues que estas personas, como hemos leído en el texto, tuvieron que irse a trabajar al campo, tuvieron que dejar su servicio en el templo y se tuvieron que ir a trabajar al campo para darle de comer a su familia. Claro, si no había levitas y cantores sirviendo en el templo, ¿qué es lo siguiente que ocurre? Bueno, el templo queda descuidado, no se pueden celebrar los cultos y por lo tanto el pueblo no tiene la representación, no tiene el lugar, el nexo de conexión donde Dios estaba presente, ¿no? Y le recordaba constantemente quién era Él, ¿no? Así que el pueblo comenzó a enfriarse y a olvidarse de quién era su Dios realmente. Siguiente paso que ocurre. Bueno, al perder la conciencia de quién era ese Dios y lo que había hecho por ello, ¿qué pasó? Pues que ya el día de reposo no era tan importante, ¿verdad? El día de reposo ya no tenía tanta importancia. Finalmente, como no podían adorar en el día de reposo, utilizaron el día de reposo para adorarse a sí mismos y empezaron a adorar al dinero, empezaron a comerciar. De hecho, Nehemías lo que critica, lo que condena, no es que ellos trabajaran, sino que comerciaban en el día de reposo, es decir, que utilizaban el día de reposo justamente para beneficiarse ellos, ¿no? Y por último, la decisión de Eliasib influyó en el resto del pueblo. Recordemos que Eliasib estaba emparentado con Tobías, es decir, había un matrimonio mixto que él había permitido que se llevase a cabo. Y esto fue el modelo que replicó el resto del pueblo de Israel, ¿no? Posiblemente acabarían diciendo, bueno, si Eliasib lo ha hecho y él es una persona reconocida y bueno, si él es sacerdote y él lo ha hecho, entonces yo también puedo hacerlo, ¿no? Y esto es tremendamente peligroso, ¿no? Porque nuestros modelos no están basados en lo que las personas hacen. Nuestro modelo está basado en lo que la Biblia dice, lo que Dios expresa, la verdad de Dios, ¿no? Por eso debemos ser constantemente como los de Berea, ¿no? Buscar realmente si lo que recibimos, lo que escuchamos, realmente se ajusta a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, ¿no? Y no es lo que hagan otras personas. Y finalmente, toda esta escalera de actitudes lo que llevaron es
a que el pueblo de Israel perdiera su identidad como el pueblo de Dios, que perdiera su objetivo y su misión como pueblo de Dios. Ya no era importante preservar la verdad de Dios, ¿no? Ya, de hecho, la verdad se convirtió dejó de ser absoluta, de ser la verdad de Dios, de ser realmente lo que Dios comunica con sabiduría, y empezó a mezclarse con otras verdades, ¿verdad? Se empezaron a casar con otras mujeres y con estas otras culturas que traían otras religiones y otros dioses, y eso empezó a difundirlo todo y les hizo creer que se podían mezclar estas dos cosas. Y sabemos que Dios no es así. Dios es un Dios santo, es un Dios celoso, y un Dios que no está dispuesto a dejarse mezclar con otras culturas o con otras ideas que obviamente son mentiras y que no forman parte de su verdad, ¿no? Así que el segundo aspecto que vemos en este texto es la necesidad de ser implacable con el pecado. Y vemos cuál es la actitud de Nehemías ante la situación que se encuentra, ¿no? Parece que la respuesta de Nehemías es un poco fuera de lugar, ¿no? O sea, de que Nehemías empiece a meterse con todo el mundo y a quejarse, y esta agresividad, ¿no? Realmente las personas cristianas no deben ser personas que amen, no deben ser personas que tengan amor hacia los demás y que muestren gracia y que muestren... Yo no estoy tan seguro de que ese sea el tipo de amor del que Dios nos habla, ¿no? Me llama tremendamente la atención de cómo Nehemías actúa en los casos, ¿no? Lo primero que hace es cuando llega al templo y se encuentra con esta situación, se indigna, ¿no? Se indigna, siente un nivel de indignación. A mí me cuesta trabajo entender qué es lo que pudo sentir Nehemías, pero imagínate que se te ocurre un verano hacer como hace Nico, intercambias casas para irte de vacaciones, y le dejas tu casa a un amigo de mucha confianza y dice: mira, te dejo mi casa, es mi hogar, es mi sitio, donde duermen mis hijos, donde yo hago mi vida. Se lo dejas, te vas de vacaciones y a la vuelta te encuentras que tu casa ha sido utilizada para grabar pornografía. Y han utilizado todas las habitaciones de tu casa, han dejado tu casa llena de cosas repugnantes y asquerosas, y tú llegas y te encuentras con eso. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cómo actuarías ante esa situación, ¿no? Yo creo que lo harías igual que yo lo haría también, igual que Nehemías, ¿no? Con enfado, con ira, porque alguien ha deshonrado tu casa, alguien ha deshonrado, ha utilizado algo que es tuyo personal para hacer cosas terribles y horribles, ¿no? Y de esta manera, igual, Nehemías responde, pero Dios también respondía así, porque una persona que era enemigo de Israel, que quería destruir a Israel, estaba viviendo justamente en el lugar donde Israel se conectaba con Dios, y ahí habían dejado que llegase hasta ahí, habían dejado que el pecado llegase a la zona, a una de las partes más santas y más importantes para ellos, ¿no? Como era el templo, ¿no? Y donde se guardaban los instrumentos que utilizaban para el culto a Dios, ¿no? Así que Nehemías lo que busca es una limpieza radical. Nehemías no va a hablar y a pedir explicaciones, no, Nehemías toma acciones radicales porque sabe que las consecuencias de no hacerlo son graves y son muy peligrosas, ¿vale? Así que Nehemías limpia de forma radical todo lo que entorpece y contamina lo que suponía que el pueblo pudiera volver a recuperar su relación con Dios, ¿no? Y de la misma forma, en el resto de casos, Nehemías actúa de forma similar. A los levitas, que abandonaron por necesidad las tareas del templo, en vez de confrontar a los levitas, confronta a los oficiales, porque había personas responsables de mantener justamente todo lo que tenía que ver con el templo, ¿no? Ellos, los oficiales, ¿por qué no mediaron? ¿Por qué no estaban atentos? Obviamente porque estaban en otras cosas, estaban entregando su vida y su corazón a otras cosas, o quizás por miedo, no lo sé, vete a saber, ¿no? Pero es curioso que Nehemías confronta, y directamente esta confrontación surte efecto y comienza otra vez a recogerse la ofrenda. Y Nehemías, para estas personas, obviamente Eliasib lo despide, lo saca fuera de allí, pero busca personas para que se encarguen de repartir nuevamente todos estos diezmos, todos estos cereales y aceite, etcétera, etcétera, y busca personas
que habían sido fieles ya en cosas pequeñas, ¿no? Para ponerlas a cargo de cosas que eran más importantes, ¿no? Así Dios también hace con nosotros, busca que seamos fieles en las cosas pequeñas, para luego delegar en nosotros y usarnos para hacer cosas mayores, ¿no? Y finalmente, vemos que con respecto a los matrimonios mixtos se podría hablar mucho de esto, pero esto era súper peligroso. Nehemías tiene que actuar de forma radical y parece que Nehemías, como he dicho, actúa de una forma muy agresiva y desorbitada, pero era muy peligroso. Que se unieran a otras culturas donde no adoraban a Dios, tenía un efecto terrible para la identidad del pueblo de Israel, ¿no? Igual nos pasa a nosotros. Debemos ser cuidadosos, saber que tenemos la tendencia a mezclar en nuestras vidas cosas que afectan a nuestra vida espiritual, ¿no? Y deberíamos actuar como actúa Nehemías. Y en cierto sentido Nehemías estaba actuando en amor, porque Nehemías estaba obviamente no dejando que cosas terribles para su pueblo y para sus vidas siguieran adelante, sino que las corta y los obliga a que no vuelvan a hacer este tipo de cosas, ¿no? Es radical. De hecho, les dice algo muy relevante, y es, mira, vosotros pensáis que esto nos va a afectar, pero quiero decir una cosa. Salomón, que era más listo que todos vosotros, que era el tipo, este tipo, Dios le dio la sabiduría, este tipo fue ungido por Dios para ser de Israel, venían a verlo, pero este tipo que me amaba a mí, cayó en esto también. Así que no penséis vosotros que estáis libres de esta situación, ¿no? De hecho, si estás pensando en la necesidad que tienes o el deseo que tienes de encontrar una persona para casarte, sobre todo si estás en la edad, es muy importante que tengas en cuenta que con quien te cases afectará a tu relación con Cristo. Va a afectar, lo pienses o no. Hay veces, y esto ya lo hemos visto, yo lo he visto muchas veces, ¿no? Que uno busca a alguien, en su inconsciencia busca a alguien que sea guapo, tenga un buen cuerpo, que sea inteligente, que sea gracioso. Y eso está muy bien todo, pero lo más importante es pedirle a Dios que te ponga una persona que te ayude a crecer en amor a Él, que te ayude a conocer más a Cristo. Eso es más importante que todo lo demás. Es mucho más importante que todo lo demás. Así que es una necedad no pensar de esta manera. Como decía hace un momento, Nehemías trata de forma radical el pecado, ni lo justifica, ni lo enmascara, ni lo discute, sino que, igual que Jesús cuando entró en el templo, Él actúa de manera radical y aparta todo aquello que es peligroso. Como dice John Owen, si no matas al pecado, el pecado acabará matándote a ti. O en palabras de Jesús, en Mateo 5, versículos del 29 al 30, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? Ya sabéis que no es literal. Jesús lo que está diciendo es que nos está advirtiendo, o sea, sed radicales con el pecado, no juguéis con el pecado, no toméis en poco el pecado. El pecado tiene poder, sí, el pecado ha sido derrotado por Cristo, está muerto, no tiene poder sobre nosotros, no nos domina, pero sí que puede y trata constantemente de seducirnos y de llevarnos para apartarnos de Dios, ¿no? Así que nuestra mayor guerra como iglesia, como cristianos, no es contra las personas, sino es contra el pecado. Es una guerra que solo podemos afrontar con la verdad del Evangelio y en el contexto de la familia de la iglesia. La iglesia, juntos luchamos contra el pecado. Y quería recordaros uno de nuestros puntos de compromiso de membresía, que habla justamente de este aspecto. Lo voy a leer, quería haber proyectado, pero bueno, lo leeré en el calor de la comunión que estamos viviendo juntos mientras yo predico. Y este punto dice, estaré dispuesto a ser confrontado o disciplinado si fuere necesario. Entiendo que todos seguimos batallando con nuestro pecado y que necesitamos la ayuda de otras personas para poco a poco ir eliminándolo de nuestra vida. Reconozco que un aspecto importante de vivir en comunidad es darnos mutuamente el visto bueno para confrontarnos con gracia, sensibilidad, discreción y amor en áreas de nuestra vida en las que todavía necesitamos ayuda.
Reconozco que bíblicamente Dios ha delegado a los líderes de la Iglesia una responsabilidad y autoridad especial para intervenir e incluso disciplinar si alguna situación particular así lo necesita. Todos necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para luchar con el pecado. No podemos luchar nosotros mismos. Necesitamos el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, el poder de reconocimiento de que aún lidiamos con el pecado y de que solamente la gracia de Dios nos puede salvar y dar poder para combatir contra este pecado, pero además luchamos juntos, no estamos solos, luchamos juntos y nos guardamos lo uno lo otro para justamente preservarnos. Así que quisiera concluir con una breve reflexión sobre todo el libro de Nehemías, ¿no? Una corta reflexión, ¿no? Que pensaba cuando estudiaba este texto. Es verdad que Nehemías fue utilizado por Dios para reconstruir la Jerusalén física y espiritualmente, reconstruyó al pueblo de Israel y a Jerusalén, y Nehemías influenció y dirigió en varias ocasiones al pueblo para que obedeciera a Dios. La primera vez hizo la reconstrucción completa hasta el versículo 12, el versículo 13 vuelve otra vez y corrige lo que estaba mal. Pero ¿sabéis una cosa? Que Nehemías se murió. Nehemías se murió. Era un hombre que murió. ¿Qué ocurriría con el pueblo de Dios sin Nehemías? ¿Qué iba a pasar con Israel? Si ya hemos visto que fue deportada y volvió por causa de su pecado y que posteriormente volvió a actuar de forma desviada con respecto a lo que Dios esperaba de ellos, ¿qué ocurriría con el pueblo de Dios sin Nehemías? ¿Haría un pueblo... ¿Qué haría Dios con un pueblo rebelde sin la ayuda de Nehemías, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó Israel en volver a caer en lo mismo? Si leemos el libro de Malaquías, nos damos cuenta que Israel volvió otra vez a caer exactamente en lo mismo. Como he dicho, Nehemías pudo influenciar y cambiar la conducta del pueblo de Israel. Y lo hizo temporalmente, pero ¿sabéis una cosa? Nehemías no pudo cambiar los corazones. Nehemías no pudo cambiar el corazón de Israel, no pudo. Pudo ejercer autoridad y poner en marcha todo aquello que honraba a Dios, pero no tenía el poder de cambiar a las personas, no podía. Así que al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿sabéis lo que pasó? Que le volvió a salir otra manchita de humedad. Volvió a salir otra mancha de humedad. Y nuestra historia es similar a la del pueblo de Israel. Esa es nuestra historia. No podemos ni sabemos vivir de forma autónoma. Y sabemos que la Biblia es clara en esto. No nos escondemos a esta realidad, no debería esconderte. Que no hay bueno ni aún una persona, no hay nadie que pueda vivir justamente. No hay nadie que pueda vivir como Dios demanda. No podemos vivir así. No hay nadie que pueda amar de la forma verdadera que Dios espera. Incluso nuestras mejores acciones están mezcladas con motivaciones que buscan nuestros deseos más profundos, ¿no? Y a veces no están tan claros, muchas veces están ocultos, ¿no? Nuestros deseos e intereses. Así que necesitamos ayuda urgente y constante. Por eso el libro de Nehemías termina con una expectativa para nosotros. ¿Quién nos va a guiar ahora? ¿Quién será nuestro Nehemías? ¿Quién vendrá a ayudarnos a vivir la vida que no podemos vivir? ¿Quién vendrá a recordarnos lo que nosotros no podemos hacer y lo que Él sí puede hacer, ¿no? ¿Nos quedaremos solos? No. El libro de Nehemías apunta a Cristo, apunta al verdadero Nehemías, al Nehemías que nunca morirá y al Nehemías que siempre estará a nuestro lado. ¿Cómo? A través de su Espíritu. El Espíritu de Dios fue enviado cuando Cristo volvió con el Padre. Y ese mismo Espíritu Santo, el que tenemos nosotros, el que hemos recibido todos los que hemos puesto la fe en Él, y Él vive ahora en nosotros y por nosotros, para guiarnos progresivamente y disfrutar más y más de su amor y de su salvación. Así que, después de haber terminado el libro de Nehemías, me gustaría que tuvierais la oportunidad de reflexionar en esto. El mejor Nehemías que está con nosotros es Cristo, no estamos solos. No estamos solos ante la situación. Nos levantamos y vemos que vivimos en un siglo malo. Cuando nos encontramos con estas situaciones que nos apenan, nos entristecen, ¿no? Muchas veces cuando nos pillan de lejos, quizás no tanto, pero cuando nos pillan de cerca y vemos cómo el pecado ha afectado al ser humano, cómo el ser humano es capaz de destruir a otro ser humano que es
está hecho imagen y semejanza de Dios. Nos entristece el corazón. Y la única forma de encontrar esperanza es recordar la gracia de Cristo obrando en nuestras vidas. Nosotros no somos mejores que estas personas. Obviamente nos entristece y nos duele, pero no somos mejores que estas personas. La única diferencia es que Cristo está obrando en nuestras vidas y que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Así que pidámosle al Señor que aferre esta verdad en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias porque a pesar de las dificultades del libro de Nehemías, a pesar de la cantidad de textos complicados, Señor, una y otra vez nos apunta y nos lleva a ti, nos lleva a la gran verdad de que tú, Señor, eres nuestro guía, Señor, que tú enviaste a Cristo, Señor, para que Él viviese de una forma perfecta, aun siendo nosotros como el pueblo de Israel, inconstantes y duros de corazón, Señor. Tú enviaste a Cristo, Señor, enviaste para que Él hiciera una obra perfecta, progresiva, pero ya cumplida en la eternidad, Señor. Y para tener la seguridad de que, Señor, cuando nos encontramos con nuestras propias situaciones de nuestro propio pecado, nuestro orgullo, todas esas cosas, Señor, que tarde o temprano surgen, Señor, que danos la capacidad a través de tu Espíritu de correr a ti, Señor, de entregártelas a ti, Señor, y esperar en ti no solamente consuelo, sino esperanza y una nueva perspectiva, una nueva identidad que nos apunte hacia la eternidad, hacia una vida que esté llena de gozo, donde no tengamos que vivir ya de esta manera más, Señor, donde no tengamos que ver los efectos de la destrucción del pecado, Señor, donde nuestro corazón esté lleno de disfrute, de amor por la eternidad, Señor, a tu lado. Así que ante esta luz, Señor, te pedimos ayuda, te pedimos que nos deslumbres nuevamente y, Señor, que nos ayudes también a ser justamente como debía haber sido el pueblo de Israel, ser sal y luz, Señor, anunciar las bondades de tu salvación y de quien tú eres, Señor. Así que en Cristo te pido estas cosas y te las agradezco. Amén. Amén.